El balanç ha sigut fantàstic, fabulós, tots els esportistes i tots els participants d'alguna manera han sortit i estan contentíssims, ha sigut fantàstic, és a dir, ha sigut un aconteixement, jo diria, inolvidable, per descomptar pel Club de Vela Blanes, però també per Blanes i també per Catalunya. Ha sigut un mundial excel·lent, que se'n pres nota de moltes coses perquè realment ha sigut fantàstic. Nosaltres el que farem serà apostes de futur per poder repetir alguna cosa semblant. Si no un mundial, un europeu, si no un campionat d'Espanya, que ja en tenim algun de previst, però intentarem fer un altre mundial, en breu. Place and stand. Bueno, la verdad es que ha sido muy complicado. Sí que está claro que uno de mis objetivos era venir a pelear por el Mundial. Hacía tiempo, muchos años que no hacía un Mundial de raceboard. Ya fui 3 veces campeón del mundo de esta modalidad, o sea que es una modalidad que se me da bien y que me gusta bastante. Pero la verdad es que Max, el polaco, me lo ha puesto súper difícil. Las últimas regatas de flota de oro han sido súper reñidas, aunque haya ganado 5 de las 7, pero hasta el final no se ha decidido quién ganaba. De hecho, él ha ido muchas veces liderando y al final lo he conseguido pasar, o sea que ha sido un mano a mano muy, muy duro. Bien, la verdad es que era la primera vez que venía a competir, no conocía a Blanes y viendo la previsión un poquito era bastante mala, no nos vamos a engañar. Y al final ha sorprendido el lugar porque siempre hemos tenido viento. Las condiciones creo que han sido bastante buenas, hemos podido hacer un total de 14 mangas que ni me lo imaginaba. Y creo que lo que más me ha sorprendido es que fuéramos tantos regatistas, éramos 104 hombres, creo que también unas tantas mujeres y eso ha sido impresionante, era lo que menos me esperaba.
Gracias a vosotros. As we mentioned before, at the beach we will have a lottery. Sí, la verdad es que siempre que rompes material y te tienes que retirar es un momento difícil. Sobre todo iba ganando y podía haberme quedado un poquito más cómodo en el campeonato. Y al haber roto la bota bala pues me quedé un poquito ahí, ¿sabes? Ya con esa preocupación de que si hoy cometía un fallo pues podía pagarlo muy caro. Pero bueno, al final se ha dado todo bien y ya hemos podido ganar el campeonato.